Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Acaba de terminar el Gran Premio de Miami, un gran premio que fue interesante, tuvo más acción que lo que tuvo el Gran Premio de Azerbaiyán, pero en cuanto a lo que vimos, sin dudas Red Bull sigue teniendo una gran diferencia. Vamos a detallar todo lo que hay detrás de la remontada de Max Verstappen, que por fin vimos una batalla entre los dos pilotos de Red Bull, una interesante batalla y vamos a estar analizando también el día de hoy. Antes te invito a suscribirte al canal, dejarme un like y activar esa campanita. Y ya me meto de lleno con el inicio. Y antes del inicio lo que hay que aclarar es que llovió durante la noche, lo cual lavó la pista, por lo que la degradación iba a ser aún mayor en el circuito de Miami. Y por otro lado quiero hacer un parate y hablar de la intro de los pilotos, que la verdad que es algo que llamó mucho la atención, que se habló mucho en las redes sociales y que realmente los pilotos no estaban para nada contentos, ¿no? Tan cerca a subirse a los autos, tener que hacer ese tipo de show, había muchos que no estaban contentos, algo que nos dejó bastante por ahí desconcertados a muchos, si bien se esperaba, algo como pasó en el 2017, que hizo una presentación también similar. Y bueno, son las cosas que tiene Estados Unidos. No me imagino lo que lo que va a pasar cuando lleguemos al Gran Premio de Las Vegas. Pero es algo que es distinto, que no se está acostumbrado a la Fórmula 1. Obviamente en el deporte americano, en el automovilismo americano sí está. No por ahí de esta manera me parece, pero es algo que había que tocarlo. Ahora sí ya me meto con el tema de lo que pasó en pista, con la largada. En cuanto a lo que pudimos ver, buena largada de Checo, por delante bastante bien todos, largó bien Gasly, Magnussen se complicó, Bottas largó bien y también lo había hecho Oscar Piastri, que largaban con los neumáticos blandos los dos pilotos de McLaren. Que veíamos que por ahí el incidente en el inicio de carrera era entre Norris y Nick de Vries, que fue culpa de Nick de Vries, que se pasó de frenada y se lo llevó puesto a Lando Norris, prácticamente ni se investigó, terminó complicando la carrera del piloto del auto de McLaren, ya que prácticamente tuvo que parar Lando en la próxima vuelta para cambiar algo del neumático, sacaron ese neumático blando. Lo mismo hizo Oscar Piastri, que paró también muy temprano y al parecer no era la estrategia correcta, porque ni ahí podía ir el equipo McLaren con los neumáticos blandos. Carrera complicada para el equipo de Walking, que como digo, fueron los únicos que utilizaron el blando en todo el Gran Premio, porque nadie lo puso al final para ir por la vuelta rápida y ya se complicó con el tema del incidente. Por ahí aprovechaban a alargar con el blando, ver si salía un safety car, ganar posiciones en la largada. Si salía un safety car, aprovechaban y cambiaban y llevan hasta el final, pero no pasó nada, no hubo safety car el día de hoy y eso les terminó complicando la estrategia a lo que apostaba el equipo de Walking, que iba a ser muy difícil ir a una estrategia similar a los otros con el ritmo que tenían. El otro equipo, el equipo Williams, tenemos a Logan Sargent en la 20ª posición, el piloto local que se complicó en la largada, rompió el alerón, tuvo que entrar a pararlo, a cambiarlo en la primera vuelta, prácticamente lo cambió y fue hasta el final con el neumático duro, demostrando que por más que había una degradación enorme, los neumáticos de Pirelli es impresionante lo que aguantan, todos gestionando neumáticos la carrera de hoy, es algo que por ahí las carreras Fórmula 1 se han convertido en carreras de gestión. Y Sargent ya prácticamente no podía hacer nada porque, como digo, necesitaba un safety car que lo meta a la carrera y no pudo. Albon, que en la largada estuvo batallando por ahí con Max, algunas maniobras interesantes con Hülkenberg, pero que no pudo hacer mucho más con el Williams. Terminó en la 14ª posición y el equipo de Grosjean se va sin puntitos. Termina detrás de Valtteri Bottas, por delante de Hülkenberg. La verdad que estuvo bastante mezclada en cuanto a las estrategias que ahora vamos a detallar, ya que muchos largaron con el neumático medio, pero otros largaron también con el neumático duro. Y cuando los pilotos con el neumático duro estiraban, los pilotos ya habían parado, por ahí quedaban detrás de ellos. Bueno, la verdad que una carrera interesante en cuanto al tema de la estrategia. El otro equipo del que voy a hablar es el equipo Alfa Romeo, con Valtteri Bottas 13º, que había clasificado en la 10ª posición el piloto de Alfa Romeo, pero no pudo aguantar esas posiciones y cayó a la 13ª posición. Y Wang Yuzhou, que largaba en la 14ª, terminó 16º. El equipo Alfa Romeo, que demostró dar un pasito adelante, sobre todo en clasificación, pero que todavía en cuanto a ritmo de carrera a ese equipo le falta. Hay que ver ya qué traen para el Gran Premio de la Emilia Romagna. Pero el equipo Alfa Romeo inició esta temporada muy complicado comparado con la temporada pasada. Y lo vimos, a ver, batallando con el Williams de Albon, con Stroll que venía por detrás, con los Alfa Tauri, con los Haas. Como que toda esa zona estaba muy compacta y detalles te pueden dar esos últimos puntitos que eran los que estaban en juego. El equipo Alfa Tauri, tenemos a Nick de Vries en la 18ª posición, que como dije ya en la largada quedó muy complicado. Si bien no rompió el alerón cuando lo impacta Lando Norris,
pero quedó muy atrás en el fondo y comparado con su compañero de equipo, con Yuki Tsunoda, que quedó en la 11ª posición a un segundo 3 de Kevin Magnussen para los puntitos, realmente fue una gran diferencia. Tsunoda hizo la estrategia de ir con el neumático duro y después pasar al medio, mientras que De Vries fue con el medio y después pasó al duro. Pararon bastante temprano los que iban con el neumático medio. El piloto japonés, una buena remontada porque había clasificado bastante atrás, avanzó 6 posiciones, junto con Lance Stroll fueron de los que más avanzaron. Obviamente Hamilton y Verstappen avanzaron un par más de posiciones, pero creo que mucho más no se le podía pedir, sobre todo a Tsunoda con el Alfa Tauri. Me parece que hizo una gran carrera el piloto japonés y quedó ahí muy cerquita de entrar en los puntitos. El equipo del que voy a hablar ahora es el equipo norteamericano, el equipo Haas. Hülkenberg 15º, Magnussen 10º. Sabíamos que no iba a aguantar esa cuarta posición el piloto danés, pero se lleva un puntito, que era el que habíamos hablado en la previa, que por ahí podía sumar un puntito y se queda con ese último puntito ahí aguantando con lo justo, porque paró muy temprano. Fue el primero en parar prácticamente que en Magnussen, sacando obviamente a los dos McLaren, y después tuvo una batalla interesante con Leclerc, defendiendo, atacando, y por momentos le llevaron varios dolores de cabeza al piloto monegasco, pero valieron la pena para poder armar un trencito de RS que se armó ahí con él, con Valtteri Bottas, con Albon, y eso aprovechó a juntar toda esa zona y que quede la posibilidad de mantenerse y de lograr esa 10ª posición. Por el otro lado, su compañero de equipo Hülkenberg perdió 3 posiciones, largaba 12º, terminó 15º. Una carrera de fin de semana por ahí complicado en el que fue superado por su compañero de equipo, tanto en clasificación como en carrera, y a pasar página para el piloto alemán, que tuvo una buena largada, pero después la estrategia por ahí quedó un poquito atrapado, hizo la estrategia inversa a Kevin Magnussen y no le funcionó. Ya me meto dentro del top 10, voy a hablar del equipo Alpine. Es una carrera en la cual estuvieron batallando bastante los pilotos de Alpine, no entre ellos, pero sí con los demás, batallando bastante con los Ferraris, batallando bastante con los Mercedes, incluso por momentos con algún que otro Aston Martin. El piloto francés del auto número 10, Pierre Gasly, hizo una muy buena largada, había pasado a Kevin Magnussen, ahí había quedado la verdad que en una muy buena posición detrás de Carlos Sainz, pero después en cuanto al ritmo no podían seguir. Fueron superados obviamente por los pilotos que venían detrás, que eran más rápidos, como los Mercedes, como los Ferrari que había atrás. Y creo que el equipo Alpine por lo menos pudo sumar con los dos autos, que era algo que se le vino negando en las últimas carreras. Bueno, sumó puntitos importantes Pierre Gasly, sumó puntitos también importantes Esteban Ocon, y lo importante para el equipo francés es que han demostrado dar un paso adelante. Y si bien terminaron por ahí cerca en cuanto a la diferencia con Leclerc y con Hamilton, pero estos venían detrás. Lo que tienen que marcar es dónde quedaron comparado con Russell y con Carlos Sainz, que eran donde habían largado ellos, y quedaron con una diferencia de más de 10 segundos. Entonces, trabajo por hacer para el equipo Alpine, pero como digo, de dónde venían, de cómo venían en las últimas dos carreras, tienen que estar contentos con lo realizado. El equipo del que voy a hablar ahora es el equipo Ferrari, que lo preveíamos, ¿no? Que por ahí iba a ser una carrera complicada por el tema de la degradación, y sí, fue eso lo que le pasó a la escudería de Maranello, que sus dos pilotos fueron con el neumático medio, tanto Sainz como Leclerc decidieron largar de esta manera. Los dos se complicaron con el tema de las paradas. Leclerc porque a la hora de parar salió por detrás de Magnussen y quedó bastante atrapado en un trencito de RS, batalló bastante, incluso hasta el que paren los otros iba bastante atrás. Por el momento lo veíamos 13º, 14º, atrapado que no podía avanzar. Y la batalló bastante, remontó hasta la 7ª posición después de caer tan atrás, o sea, quedó en la posición en la cual había largado, pero como había iniciado el fin de semana, que se lo veía por ahí que podía llegar a pelear por la pole, creo que no debe estar de nada contento el piloto monegasco, y sobre todo con lo errático que estuvo tanto viernes y sábado. Por el otro lado, Carlos Sainz hizo una largada normal, mantuvo la posición, estuvo presionando bastante a Fernando Alonso en el primer stint, pero después cuando paró cometió un error, entró pasado al pit al box, ¿sí? Y ya enseguida cuando lo vimos bloqueando entrando al box, nos imaginamos todos que se iba a venir una sanción. Lo investigaron y lo sancionaron con 5 segundos, algo que me llama mucho la atención. Es una regla que se cambió en la Fórmula 1, que antes era un pase y siga, hoy en día son 5 segundos, pero es una regla en la cual me parece que no tiene sentido, porque entras a fondo al pit, obviamente si entras a fondo al pit te van a dar una sanción más dura. Pero a lo que voy es que como que no está bien aplicado por eso, porque si en el reglamento dice que son 5 segundos y entras mucho más rápido, puedes llegar a ganar más de lo que perdés, pero debe estar previsto también eso. Aunque es algo que, como digo, que cambió, por lo que ese error de Carlos Sainz a la hora de tirarle el undercut a Fernando Alonso
no fue tan grave o no le terminó afectando en el resultado final, porque quedó a 5 segundos de George Russell prácticamente, más los 5 segundos quedó a 10 y Lewis Hamilton quedó a 10 segundos de él, como que estaba en esa zona y no terminó afectándole al resultado general de la carrera. Hizo un buen undercut, pero después no pudo el piloto madrileño aguantar a Fernando Alonso, que paró unas 6 vueltas después y lo superó y se le fue rápidamente. La verdad que con el neumático duro me parece que dejó bastante que desear el ritmo de Ferrari, tanto en él como Charles Leclerc. Con el medio por ahí se los vio que estaban con un mejor ritmo, que podían estar cerca de Alonso, presionando, incluso por momentos amenazando para pasarlos. Mientras que en el neumático duro el SF23 de la escudería se cayó. Veremos ya qué es lo que traen para Imola, que se esperan también evoluciones. El equipo Mercedes, una muy buena carrera de George Russell, una gran y enorme remontada de Lewis Hamilton, que avanzó 7 posiciones, largaba 13º. Lewis quedó en la sexta posición, largando con el neumático duro, misma estrategia de Max Verstappen, paró alrededor de la vuelta 37 Lewis, después un stint de 20 vueltas al final con el medio, presionando, superando autos, buenas maniobras, una gran maniobra con Charles Leclerc para superarlo, que Charles Leclerc lo apretó bastante sobre el final de la carrera. Y eso le sirve para pasar un poquito página de todo lo difícil que fue el día sábado. Obviamente, creo que es un buen resultado para Mercedes, como veíamos, porque estaban muy complicados en la clasificación. Sexto y 13º habían quedado y terminan cuarto y sexto. La verdad que es un buen resultado para cómo habían clasificado. Obviamente no para las expectativas del equipo Mercedes, pero ahora ya pueden decir que en la próxima carrera van a tener esas evoluciones que tanto esperan. George Russell, buena carrera, presionando, batallando, por momentos buenas maniobras con Sainz, viendo si podía acercar a Alonso, pero no pudo. Me parece que tuvo de los dos fue el que por ahí la carrera más tranquila George Russell comparado con su compañero de equipo, pero George siempre está ahí, le das una oportunidad al piloto británico y te la aprovecha y se lleva muy buenos puntos. Entro con el equipo Aston Martin, Fernando Alonso en la tercera posición, otro podio para Fernando, 4 podios en 5 carreras, la verdad que un muy buen trabajo, carrera muy tranquila para él, si bien como dijimos en el primer stint estuvo un poquito presionado por el piloto madrileño, lo tenía controlado, te daba la sensación, y después cuando le tiró el undercut lo superó Sainz con ese undercut, pero Fernando Alonso lo pudo pasar muy bien y estirar la diferencia y mantenerse ahí. Si por momentos decía qué buen movimiento fue el de Lance Stroll en la curva 1, en qué posición estaba, venía viendo la carrera mientras manejaba en tierra de nadie porque quedó a 20 segundos de Pérez y quedó 7 segundos por delante de George Russell, por lo que venía mirando por las pantallas y viendo las carreras. La verdad que es impresionante lo de Fernando, cómo pueden ir manejando un Fórmula 1, cosa que en su momento también ha reportado Verstappen, otros pilotos lo han dicho, pero cómo manejan un Fórmula 1 y van viendo las pantallas es impresionante. Lance Stroll tuvo una carrera muy complicada, largaba muy atrás, quedó atrapado por ahí en tránsitos de DRS, no tenía por ahí, me parece, ese Aston Martin una gran diferencia a la hora de adelantarla. Lo que siempre decimos, ¿no? El tema de la velocidad final del Aston Martin es lo que le cuesta y tampoco pasó eso que a lo que apuntaban. ¿Qué es lo que apuntaban? A ir con el neumático duro, estirar y que salga un safety car o algo que le ayude a parar. No lo pudieron hacer. A medida que evolucionaba la pista iba favoreciendo sobre todo a los que iban con el neumático duro, que habían iniciado con el neumático duro, porque a la hora de poner el neumático medio iban a tener más engomada la pista, por lo que la degradación iba a ser menor, con el auto más descargado también, y es algo de lo que se quejó Checo, que ya voy a hablar ahora en un ratito, pero sin duda me parece que no pudo hacer mucho más Lance Stroll. El problema fue el día sábado y no la carrera del día domingo, obviamente. El equipo Red Bull, que es un equipo que está imbatible, están en otro planeta, lo seguimos diciendo. La verdad que la carrera de hoy fue entre ellos dos y había uno de ellos dos que estaba en otro planeta como era Verstappen. Checo hizo lo que tenía que hacer, hizo una buena carrera, largó bien, pero dice que la decisión de largar con el neumático medio lo complicó, que sufrió muchísimo, que fue muy malo el tema del stint con el neumático medio, que fue no, que tenía graining, que no podía sacar el máximo, que se le complicó, todo lo contrario de lo que pasó en Bakú. Mientras que su compañero de equipo venía con un ritmo endemoniado con el neumático duro. El stint que hizo Verstappen entre la vuelta 20 y la vuelta 40 antes de parar con el neumático duro, girando en el mismo ritmo que Checo, mientras Checo giraba con el neumático duro nuevo. Max tenía un neumático duro de 20 vueltas más y seguía marcando la pauta y seguía marcando vueltas rápidas y seguía girando más rápido que Sergio Pérez. Fue tremendo el ritmo de Max Verstappen el día de hoy y eso es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando Max Verstappen está en este nivel, cuando Max Verstappen tiene el auto cómodo, cuando Max Verstappen está en sus días iluminados, no hay quien lo pueda batir a él y al equipo Red Bull. Es realmente impresionante, dio una cátedra de manejo adelantando. Una muy buena batalla, por fin tuvimos lo que queríamos, ¿no? Una batalla entre los dos pilotos de Red Bull. Es una pena que haya sido por ahí con tanta diferencia de neumáticos, ¿no? Por ahí con unos neumáticos más parejos hubiera sido, me parece, una linda batalla,
pero ya sabíamos que cuando llegaba Verstappen lo iba a pasar con tranquilidad. Checo fue el único en toda la carrera que le cerró la cuerda a Max Verstappen llegando a la última curva, porque todos cuando pasaba Verstappen lo dejaban pasar para no complicarse su carrera. Bueno, Checo fue el único que se la cerró, que obviamente tenía el auto para batallarlo y lo obligó a ir por afuera. Checo salió mejor pisado de la última Verstappen salió mejor pisado de la última curva. Cuando entró en la recta también le cierra la cuerda a Checo, se tira por afuera Max, estira, le deja el hueco a Max porque Max hace la curva bien abierta para dejarle espacio a Checo, que Checo estiró el frenaje, pero a la salida a la hora de traccionar con neumático mucho más nuevo, con neumático mucho más blando, también le marcó la diferencia y después se dedicó a gestionar y obviamente llevándose también la vuelta rápida. Me parece que no podía ser, como digo, mucho más Checo. La estrategia de Verstappen fue buenísima, el ritmo de Verstappen fue buenísimo, no se complicó, no tuvo inconvenientes, no dudó, tuvo un ritmo increíble, una gestión tremenda del neumático y se lleva la victoria en un circuito que ya se lo veía todo el fin de semana que le había sentado bien, que todo el fin de semana estaba mejor que su compañero de equipo. Tuvo un problema en la clasificación, cometió un error, pero el día de hoy acomodó las cosas Max y terminó primero. Detrás Checo Pérez, que terminó unos 5 segundos. Cuando no podés ganar, tenés que salir segundo, tenés que conformarte con sumar lo máximo posible. Es lo que hizo Checo el día de hoy. Y Fernando Alonso, como ya dijimos, cerró el podio. En cuanto a Max, también vimos por ahí algunas maniobras interesantes. Esa maniobra en la que pasó a dos juntos por momentos con Leclerc y Magnussen. La verdad que fue tremendo el ritmo que tenía ese Red Bull y parece un auto de otra categoría cuando se acerca incluso a los Ferrari, a los Mercedes, ¿no? Parece que es de otra categoría. Entro con el campeonato. Tenemos a Verstappen con 119 puntos, Checo Pérez con 105, queda a 14. Después tenemos a Alonso con 75, a Hamilton con 56, Sainz quinto, sexto Russell, queda séptimo Leclerc, octavo Stroll, noveno Norris y décimo Pierre Gasly. En cuanto al campeonato de constructores, tenemos a Red Bull con 224, Aston Martin con 102, es tremenda la diferencia. Mercedes con 96, Ferrari con 78, McLaren con 14 empatado con Alpine, Haas séptimo, octavo Alfa Romeo, noveno Alfa Tauri y cierra el equipo Williams. Bien, ahí analizamos, este es el resumen del Gran Premio de Miami, una carrera que tuvo acción en pista, como digo, el tema de las estrategias variadas, del tema de que se lavó la pista, me parece que le dio un extra, sobre todo las estrategias variadas, creo yo que mitad de la parrilla fue con el neumático duro, mitad con el neumático medio, dio un extra, también la emoción provino de esa clasificación que terminó bastante mezclada por el tema de la bandera roja, entonces creo que fue el condimento de la clasificación más las estrategias variadas que dieron una linda carrera en Miami, mucho mejor que lo que vimos en Azerbaiyán en la última carrera. Ahora sí, cierro por acá, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.